En nombre de la Unidad de Extensión de la Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles, les saludamos cordialmente y le damos la bienvenida a este ciclo de conversaciones que hemos titulado Conexiones Literarias. En esta ocasión, nuestro invitado es el poeta Edson Faúndez, con quien conversaremos sobre su poemario Bajo la piel de tu capa. Edson Faúndez es profesor de español de la Universidad de Concepción, magíster en Literaturas Hispánicas y doctor en Literatura Latinoamericana de esta misma casa de estudios. En esta oportunidad, para propiciar el diálogo, me acompañan el profesor Cristian Espinosa y el profesor Gonzalo Aguayo de nuestro campus de estudio. Estimado Edson, agradecemos mucho su amabilidad y generosidad al aceptar nuestra invitación a participar en este conversatorio. Y para abrir la conversación, le propongo que nos lea un par de poemas de que a usted les parezca interesante, para que luego iniciemos el diálogo literario. Muchas gracias, Pablo, por la presentación y por la invitación a dialogar con ustedes sobre este libro de poesía Bajo la piel de tu capa, publicado en diciembre de 2019. Agradezco también a Cristian Espinosa y a Gonzalo Aguayo por esta invitación y por el diálogo que ya se nos viene. Voy a iniciar esta conversación con dos poemas, uno muy breve, de la sección Supervivientes de un libro malogrado, un poema que no tiene título, y a continuación un poema titulado Carta para una traducción, de la última sección del libro Cartas en un buzón oxidado. Bien, comenzamos con el primero. Llueve como hace años sobre otras techumbres. Los ojos que me miraron son tan lejanos, 19:06 y no adelanto. El polvo vuelve a los zapatos que ató su mano y se me va la cara hasta el vaso, trampa de sal y mordedura. 19:04 y no adelanto. Carta para una traducción. Sabes que cada vez me cuesta más tratar con imágenes implacables. Aparecen en momentos y espacios inapropiados. No es que me queje contigo como solía hacerlo, pero estás condenada a ser destino, vigía de traducciones, y como ahora te convoco, adivino que ya conoces tu papel en esta carta, la clave secreta y tu fastidio. Esas imágenes miran. Son una aparición, te dije, pero mis ojos que ven de lejos y los tuyos que ven de cerca no pueden retenerlas. Podemos solo traducir, sin que tú lo supieras, decía uno de los botones de la blusa que empañó mi aliento. Llegan y no lo quiero. Tú sabes que desprecio las visitas, las repeticiones. Cuando miro los vacíos en mis libreros, que no volverán a estar como los dejaste, o cuando espero el microbús de una línea borroneada por la lluvia que tanto te disgusta. Llegan sin advertencia, porque son invisibles, igual que los habitantes de la casa en las montañas que dibujamos una vez los niños. No tienen voz, dirección, página marcada, no se reúnen, no confabulan, como en el cuento de Borges que tanto te gusta. Un temblor parecen, polvo en el horizonte, que llama y olvida al anciano que limpia 2 cucharas de bronce, la vela a punto de extinguirse, el brillo de un paraguas casi hundido en la arena, que llama y olvida, cuando ya no puedo más, una calle inclinada que me invitarás o te invitaré a caminar uno de estos días.
Muy bien. Bueno, y para comenzar el diálogo, quería pedirle que nos cuente el contexto en el cual se publica este texto, porque en la solapa se plantea que son poemas que usted escribió a lo largo de 20 años, que partió escribiendo el 2000 y se termina publicando el 2019. Cuéntenos de eso, ¿cómo fueron poemas que fue recopilando? ¿Cuál es la historia del texto antes de entrar a la poesía? Sí, yo creo que uno, al menos en mi caso, ¿no? Va escribiendo y incorporando, manteniendo y olvidando algunas cosas. Y eso me fue sucediendo con más intensidad en la medida en que publiqué muy poco cuando era un estudiante universitario, y después pasaron muchos años de silencio editorial, por así decirlo, ¿no? Eh, el libro funciona como una especie de antología desde esa perspectiva, ¿ya? Uno eh, va considerando que hay algunos poemas que merecen eh, pervivir por un poco tiempo más, y en el año 2019, y a instancias del poeta Omar Lara, recientemente fallecido, eh, que me pidió una selección de esos poemas para armar un libro. Ese libro es Bajo la piel de tu capa, por eso es que dice ahí ciertos poemas escritos entre el año 2000 y el año 2019. Y en efecto es así. La última sección del libro corresponde a poemas escritos ya en el 2017, 2018. Tienen un tono también un poco diferente si uno los compara con los escritos 10 o 15 o 20 años atrás. Sí. Claro, y en ese sentido, para entrar ya en el texto mismo, hay unos epígrafes. Yo no soy un gran lector de poesía y me cuesta entender la poesía, pero hay un epígrafe de Tellier que a mí me ayudó a entrar al texto. ¿Qué lugar ocupa Tellier para un poeta, para el fondo? Este epígrafe, ¿cuál es la relación de su poesía con Tellier? Porque en la página 3 del texto. Y para mí fue una entrada al texto. Si me podía explicar esos referentes de su poesía. Sí, la primera parte del libro, Residuos de un libro inexistente, tiene en efecto un epígrafe de Tellier, que, bueno, primero es un escritor para mí fundamental dentro del marco de la poesía latinoamericana. Y destaco múltiples cosas de su poesía de los lares, ¿no? No solo su relación con Rilke, con Esenin, sino esa manera de relacionarse con el pasado, ¿no? Con los objetos que le dan forma a su aldea y a su sensibilidad. Y él dice que hay una nostalgia, y si hay una nostalgia, no es una nostalgia del pasado, sino que es una nostalgia del porvenir, ¿ya? Nostalgia del porvenir. Y tal vez algo de esa nostalgia del porvenir, primero de rastrear, recoger ciertos residuos, los restos de una escritura que era la mía y que no había sido comunicada a los otros nomás, ¿ya? Entonces ahí ya hay un ejercicio de escarbar, ¿cierto? De buscar en los escombros de textos malogrados, libros inconclusos. Pero por otro lado, esa nostalgia que uno puede descubrir temáticamente en algunos poemas, ¿no? Qué sé yo, desde la infancia, en el pueblo de Penco, que está muy cercano aquí a 11 kilómetros de Concepción. Pero mirar en esas fuentes del pasado no es solo para recuperar un tiempo idílico perdido. Yo no creo en eso. Creo, como el mismo Tellier dice, ¿cierto?, de una nostalgia del porvenir. Uno está hablando sobre el presente y está hablando sobre el futuro cuando intenta decir algo escarbando en el pasado. Sí, así que Tellier es para mí fundamental. Y además que es un poeta de la provincia, es un poeta regional, ¿ya? En este país que está tan poco acostumbrado a reconocer que existe algo más allá del centro, ¿cierto? Entonces,
la fuerza, la potencia de la poesía chilena, de la poesía nacional, viene de las provincias, viene de las regiones también. Y en ese sentido, Teillier es un poeta vivo, importante, y al que hay que volver sistemáticamente. Es uno de mis poetas, en ese sentido, preferidos de la literatura chilena. Yo quería mencionar, a propósito de eso, Edson, igual aprovecho de agradecerte la oportunidad de conversar contigo, sobre todo porque para nosotros en este ejercicio de hablar de literatura y también de ir conversando con escritores ha sido todo un descubrimiento ir relacionándonos con el autor de ese libro que leímos, ¿no? Y poder, digamos, también escarbar un poco en parte de este proyecto. Y justamente a propósito, porque yo también veo en tu poesía los tópicos taylorianos, ¿no? Está la lluvia, está las cartas, están los objetos, ¿no? Que se van recuperando como este ejercicio de memoria que es la escritura poética en este caso. Te quiero hacer una pregunta bien puntual, partir con una pregunta bien puntual, porque en algún momento, hace muchos años atrás, un escritor penquista me dijo que la poesía había que hacerla con un proyecto, ¿no? Imaginarse un proyecto poético. Y hace poco leí un escritor que lamentablemente yo tengo pésima memoria para los nombres, entonces, pero la escritora era una escritora y decía que no comulgaba con la poética del proyecto literario, ¿no? De hacer como si la literatura fuera un proyecto, así, proyecto de investigación y me pongo a hacerlo, ¿no? ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo ves eso? Porque claro, tú dices, hiciste una recopilación, fuiste recolectando cosas. ¿Había un proyecto en eso? ¿Crees tú, ves un proyecto en esa escritura también? No. No, yo no concuerdo con tu opinión respecto del proyecto. Ahora, la escritura fundada en un proyecto, en un libro, ¿cierto?, que le da forma a ese proyecto, es significativa en Chile, y sigue siendo relevante, ¿ya? En el caso de este librito, más bien son escombros, ¿no? Son rastros que quedaron de una época en la que estaba escribiendo, después hubo silencio, otra época en que escribí, y de ahí quedaron estos fragmentos, estos residuos. Yo, más que un proyecto completo, acabado, en torno a un tema y a una estética bien definida, aquí yo advierto, al menos como lector también de vivismo, un texto que tiene líneas en común, ¿cierto?, que son las líneas de mi vida, ¿ya? Pero al mismo tiempo es muy fragmentario, porque los escombros que se recogen corresponden a diversos libros malogrados, por así decirlo, ¿no? Relatos inexistentes. En ese sentido, yo diría que la idea de proyecto acá no estaría funcionando, y yo repito, ¿cierto?, no soy también alguien que escriba en función de esos proyectos, ¿no? Tan cerebrales y tan asociados a una lógica de trabajo también propia de estos tiempos que corren, ¿no? No, son de otro lugar, vienen las obsesiones que hacen que en algunos momentos decida sentarme a escribir. Y en eso vienen cosas de diversos lados, ¿no? Pero también se puede armar un libro así, no tiene por qué ser un libro homogéneo, ¿cierto? Aunque va a dar mejores dividendos el libro que está instalado como proyecto, ¿no? Sí. Sí, es interesante el tema este del residuo, ¿no? Y cómo ese concepto es trabajado con la materia prima de la poesía, que es el lenguaje. Y ahí te quería llevar un poquito, Edson, agradecido por esta oportunidad, obviamente, esta instancia de conversación, de diálogo. Hay un estudioso de Vallejo que... tú también estás por ese
por ese camino, ¿no? Un estudioso de uno de los grandes poetas que, de Latinoamérica, que es un representante de un lenguaje bastante críptico, ¿no? De una poesía que no es fácil de asimilar, justamente por el tratamiento que tiene el lenguaje, ¿no? Si nos vamos al tema, no voy a hablar mucho de todas estas expresiones, ¿no? Tan técnicas, pero sí, por ejemplo, abordar el tema de la función referencial, que es con la cual nosotros nos comunicamos con el mundo, ¿no? Y el caso de la poesía de Vallejo, se dificulta justamente ese eslabón, esa comunicación, porque tiene un tratamiento especial, ¿no? con el lenguaje, con esa función referencial que nos conecta con la realidad. Entonces hay un poema, sobre todo los primeros, yo advertí ahí, haciendo y tratando de hacer una línea temporal, a pesar de que son residuos, ¿no? que van quedando ahí con poemas elegidos. Era una pregunta interesante esta, saber cómo la tenía también ahí, cómo había sido esta selección, ¿no? De pasar de este lenguaje tan con una sintaxis suelta, con una sintaxis no tradicional, no la que acostumbramos a usar en la prosa cotidiana. Espera, ahí pasó un pequeño Oscar. Por ejemplo, voy a citar aquí, dice: alguien mueve el suelo en que posas, la frágil pregunta de tu pie, hostia te consagra, te reparte al temblor, porque habitas la casa del temblor, así no sea, el oído cuesta, y nuestra sonrisa separa las aguas. Continúa. ¿Cómo ves tú ese tratamiento del lenguaje? Porque seguro que a ningún poeta es agradable decirle: oye, tú descansas en esta referencia, o te encapsulas o encasillas en tal referencia, sino que es intuyo yo, ¿no? Una mezcla de referencias. Han dicho muchos escritores, ¿no? Somos los que leemos, pero uno va encontrando su camino, su propio camino. ¿Cómo está tu relación con el lenguaje? ¿Cómo la describirías a partir de estas pequeñas perlas que nos han leído, lo que se puede encontrar aquí en el poema? Sí, gracias Gonzalo por tu comentario y tus palabras de identificación de zonas en las que hay diálogos con poetas y con estéticas, ¿no? Yo creo que eso debería ser siempre elogioso para un escritor, ¿no? Cuando le dicen, bueno, que aquí hay un rastro de Teillier, o sea, si está el rastro de Teillier, una cosa mínima, tan solo ya sería relevante. Pero en el sentido en que alguien que escribe no lo hace siempre con espectros, no con fantasmas. Los fantasmas, los muertos, los espectros, que son los escritores que ha leído y que lo acompañan, ¿ya? Este no es un ejercicio solitario, ni hay un yo individual que está escribiendo. Siempre hay un tumulto, ¿no? Hay un gentío donde uno es el que solamente da la cara al público, ¿sí? Pero atrás de uno hay muchos rostros, muchas voces que están dialogando, que están incitando, que están sugiriendo, ¿ya? Y desde la perspectiva de la consideración de estos poemas como escombros, como residuos, yo creo que también uno debe asumir la idea del escritor, ¿cierto?, como alguien que es capaz de ir a reunir precisamente escombros, piezas, fragmentos también de otros, y ensamblarlos, ¿ya? Un poema también es un ejercicio de ensamblaje, ¿ya?, de piezas que uno se apropia también consciente o inconscientemente, ¿no? De sus lecturas, de su vida, de la calle, de innumerables lugares, ¿ya? En ese sentido, uno va pasando, yo diría, por ciertas zonas estéticas que van
marcando un estilo particular, después vas experimentando a lo mejor transformaciones, sobre todo cuando se está buscando, ¿no? Se está buscando algo. Si comparamos los poemas de la última parte del libro con los que tú estás señalando, hay en la primera parte un ejercicio un poco más hermético, como tú dices, ¿no? En el fondo hay un juego mayor con la sintaxis y al final la sintaxis aparentemente se vuelve un poquitito más llana, pero no, según me han comentado algunos, no es tan así, ¿ya? Yo pienso que esa dimensión lingüística es clave porque uno, o yo al menos con este libro, quería mostrar ciertos trayectos, ciertas zonas en las que me detuve y escribí algunas cosas, ¿ya? Y claramente hay allí ciertas diferencias. En ese sentido, repito, hay muchos hilos que comunican todo, ¿cierto? Que son los hilos de mi vida, como le digo, ¿no? Pero hay ciertos usos lingüísticos que a lo mejor tienen una diferencia respecto, ¿cierto?, de lo que tú estás señalando, los primeros y los últimos poemas, ¿ya? Pero hay una síntesis de los contrarios que me lo comentó en su momento Jaime Concha, que me dice, esta es la clave, me dice, la síntesis, ¿cierto?, de imágenes realistas con imágenes más vanguardistas. Y efectivamente hay algo de eso, sobre todo en la última parte. Y en ese sentido yo quería preguntarle algo que quizás puede ser un poco banal, pero yo creo que todos en algún momento a los que nos gusta la literatura hemos escrito algo, hemos escrito un poema, un cuento, pero muchos nos quedamos en el ejercicio que nos da vergüenza y lo guardamos o terminamos destruyéndolo. ¿Le ocurre a usted, sobre todo siendo como investigador literario, cómo pasar de eso, de escribir algo y luego revisar lo que he escrito y decir, no es tan bueno, mejor lo guardo? ¿Cómo no hay ese ejercicio crítico de lo guardo, esto es mejor para mí, no vale la pena? ¿Le ocurrió eso en algún momento? Sí, me ocurre siempre, Pablo, de hecho creo que por eso mismo solamente he publicado un libro, ¿ya? Es lo que es bueno y es malo al mismo tiempo. Pero ese ejercicio de hacer la lectura en poema, decir esto no está bien y guardarlo, yo lo encuentro eso de gran valor, o sea, ojalá todos lo hiciéramos, ¿no? Hay mucha cosa escrita y hay mucho que no es de valor, ¿cierto?, para los otros. Entonces, ocupar hojas que vienen de un árbol para un poema que uno dice, en realidad no está logrado, todavía no merece este nacimiento, yo prefiero guardarlo o darle una feliz sepultura. El fuego no me gusta, prefiero darle una feliz sepultura. Pero creo que el primer crítico tiene que ser el escritor, ¿ya? Y lo que merezca publicarse, que se publique, y lo otro no. Y si eso implica que en una gran biblioteca solamente hay que publicar 1 o 2 libros, que así sea, ¿ya? Y probablemente uno mismo piense que esos poemas van a tener algún valor, pero es el lector, la lectora quienes determinarán si efectivamente tiene o no tiene un valor para sus vidas, o si, como decía Gadamer, llevan consigo ese estribillo del alma que todos podemos reconocer. Y en ese sentido, ¿ahí está pensando en un segundo texto o por ahora no es un...? Sí, estoy trabajando en un segundo texto, pero en este me demoré una década, así que todavía tengo tiempo. Sí, yo justamente iba, perdón, Pablo. No, sí, Cristian, sí. Justamente iba a mencionar el tema porque nosotros sabemos, somos profes aquí los 4 y tenemos también una visión crítica, ya que es casi una deformación profesional cuando leemos. Y cuando uno lee y escribe, o sea, cuando uno escribe y lee lo propio, ¿no? Sea, con mayor razón está esa tensión, ¿no?, de la visión crítica de la propia escritura y
y las ganas después de deshacerse de eso y de no mostrarlo y que nadie más lo vea, porque no, ese ejercicio es complejo, ¿no? Me imagino, y Edson también lo señala. Hay en ese mismo sentido también a propósito de entender la poesía, quiero ir como ahí, a ese punto, porque siempre conversamos con los estudiantes acá de pedagogía sobre todo, que hay como una visión de la poesía en torno a que hay que entenderla, ¿no? Como saquemos la idea central, la idea principal del poema. En general, ese ejercicio es una trampa, ¿no? La poesía justamente tiene esa concentración tal que los sentidos se abren, y al leer, justamente, y ahora que lo mencionaba Gonzalo, al leer los poemas, ¿no? Y a propósito de las citas cruzadas, porque justamente al principio del poemario abres con una cita de Tellier, ¿no? Y son los poemas más cercanos a la otra cita que está después, que es la de Vallejo, ¿no? Y hay un cruce bien interesante y unas lecturas que uno va haciendo después. Por ahí iba el comentario, ¿no? ¿Cómo ves tú también, Edson, haces un ejercicio de crítica desde la academia? ¿Cómo ves tú este ejercicio de la lectura del texto poético, ¿no? Ya también como escritor, ¿no? Y como crítico. Sí, ¿Cómo lees? ¿Cómo sí. leer poesía? Perdón, para puntualizar, porque eso también, para las personas que nos ven, que ven este pequeñito programa, ¿no? De pronto nos pasa algo que Pablo dijo al principio, ¿no? La gente, en general, los lectores se alejan un poco de la poesía, ¿cierto? Y las personas que leemos, muchos de los que leemos solamente, qué sé yo, novelas, leemos narrativas, sobre todo, narrativas literarias. Y la poesía como que la vamos desplazando, y no es primera vez que escucho el comentario, ¿no? Es que la poesía a mí me cuesta. ¿Cómo ves tú ese ejercicio de la lectura del texto poético? Sí, Cristian, bueno, es una pregunta esa que nos formulamos todos los profesores de literatura que nos gusta y a veces debemos realizar clases de poesía, ¿no? Yo creo que en general cuesta bastante a los estudiantes de pregrado y de posgrado relacionarse con los textos poéticos, ¿ya? El comentario de textos líricos es bien difícil para ellos, ¿no? Y para ellas. Bueno, porque hay una manera de leer los textos que es diferente. Un texto narrativo se lee de una manera, un texto lírico se lee de otra manera. Entonces, si yo quiero ir a la búsqueda de un sentido, como tú dices, en un texto literario, o reducir a un significado el texto poético, entonces ahí ya entramos de mala manera, ¿no? A realizar ese ejercicio de producción de sentido. Como Machado cuando dice, ¿qué dice el agua de la peña? O sea, el agua que cae, ¿cierto? Desde la peña y que refresca con su sonido, con todos los sentidos que despierta, no dice nada en términos de sentido, pero sí alborota todos los sentidos, ¿ya? Produciendo una especie de efecto sinestésico, ¿no? En quien está cerca. Eso mismo ocurre con la poesía, ¿ya? Para leer poesía yo creo que hay que aprender a ver con la piel, a oír con la mirada, ¿ah? A percibir los aromas con el oído, ¿ya? Es decir, esa capacidad para convertirse en un cuerpo también sensitivo, ¿ya? Y de ese modo uno puede entrar, por ejemplo, a esta compleja red que se abre, por ejemplo, en una imagen poética, ¿no? ¿Cierto? Que no puede ser reducida a sentido. Cuando uno logra de alguna manera traspasar eso a los estudiantes, puede acompañarlo en el proceso de la lectura de textos poéticos, ¿ya? Ahora, hay textos poéticos de diversa índole también, ¿no? Gonzalo apuntaba antes, ¿no?, a una escritura que cuando a veces es más llana. Hay poetas que hoy día, sobre todo, están muy enfocados en una poesía del contar, una poesía muy narrativa,
Y a veces una poesía muy vivencial también, de sus propias experiencias. Hay algo de egotismo ahí, considerando que nuestras experiencias a lo mejor son de gran significación para el otro, a no ser que esa experiencia nos esté comunicando con la humanidad entera, ¿ya? Pero hay además, ¿cierto?, una poesía que no ha dejado de cantar, ¿cierto?, de contar y de cantar, ¿ya?, al mismo tiempo. Yo creo que por ahí está una de las maneras también de comprender la poesía, ¿no? En esa zona de encuentro entre lo que podemos decir, ¿cierto?, es el relato, ¿cierto?, de las vivencias de una vida, ¿no?, donde de alguna manera se está contando una historia, pero al mismo tiempo se está cantando. Y cuando se canta, eso de alguna manera se llena, ¿cierto?, con este tejido sinestésico del que estamos hablando, y todos los sentidos son conjurados para descubrir los estados, los afectos que pueblan los rostros, ¿cierto?, que pueblan el poema, y no solo esa reducción violenta a un sentido rector. Ese es autoritarismo en la lectura, y debe ser, ¿cierto?, exorcizado como todos los autoritarismos, ¿cierto?, en la vida. Edson, tú, a propósito de lo que decía Pablo, que es muy honesto cuando dice: a mí me cuesta la poesía, no me gusta, yo me crié con ella, y entonces siento un especial gusto por ella, con todo lo que acarrea, con lo bueno y lo malo, ¿no? Porque efectivamente, bueno, para gustos colores. Mi pregunta es, incluso también siguiendo lo que decía Cristian, ya no tanto desde el punto de vista de la escritura, de entenderla, ¿por qué tú elegiste la poesía? Esa forma comunicativa que encarna a veces todas estas, diría yo, posibilidades, ¿no?, que se amplifican, que se abanican, desde lo sensible, desde lo intuitivo, pero también de lo racional. Había y también de las posibilidades de imaginación, la polisemántica, como bien decía Cristian, ¿no? Lo decía Becker, creo que una vez, aguijoneado en la imaginación, se desboca como un caballo, ¿no? Y empiezan a surgir nuevos mundos, la exploración, lo que Borges entendió muy bien, ¿no? Dice, todo está hecho de poesía, así como el que no lo entiende, porque está aquí. Todo está hecho a base de poesía, muy rotunda esa frase, muy bella a su vez. Entonces, ¿por qué esa elección por este arte, ya, por una de las artes, quizás no la más, y no tiene por qué serlo, no la más popular, pero sí que también absorbe lo racional? Hay un libro precioso de una escritora española, ¿no? María Zambrano, en su libro de Filosofía y Poesía, que trata de conciliar estos mundos que Platón lo mandó hace muchos siglos atrás ¿cierto?, a separar, ¿no? Pero ella trata de reconciliar, porque sí está presente también lo racional, pero también lo intuitivo, las sensibilidades, ¿no? Lo que está debajo de la piel, como tú digas, las presas en el poema. Sí, la María Zambrano, ¿cierto? Y cómo instala nuevamente la reunión entre filosofía y poesía. El nudo está en la muerte, dice, ¿no? El filósofo sabe que todo va inexorablemente a la nada, o hacia la nada, pero se niega a eso buscando las esencias. El poeta sabe también que todo va inexorablemente hacia la nada y lo acepta, pero en ese proceso también canta, ¿no? Es decir, su canto es una celebración a la vida y al mismo tiempo una instalación de la muerte, ¿ya? En ese sentido, María Zambrano es muy esclarecedor ese libro que tú has señalado. Para mí la poesía se dio desde muy niño, ya sin tener nada más que deseos e intuiciones, ¿ya? Después uno va reflexionando y cada vez se va alejando más
un posible sentido, ¿no? Es muy complejo, menos pensar en una definición y todo eso. ¿Ya? Yo diría que en mi caso se da primero estudiando poesía. ¿Cierto? Mi tesis, con la que me convertí en profesor de español, me dediqué a estudiar la poesía de Leopoldo María Panero, el poeta español de la generación de los novísimos, específicamente su libro El último hombre. Después de magíster hice una tesis sobre Trilce de César Vallejo. O sea, para mí era también complejo, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa con estos poemas numerados? ¿Qué es eso del estruendo mudo? ¿Ya? Entonces, se me da muy complejo meterme ahí, ¿ya? Y pasé años leyendo ese libro. Hice mi tesis y después la tesis de doctorado la dediqué a la poesía completa de César Vallejo y de Oliverio Girondo. Es decir, por un lado, he tratado de investigar y de escribir algo sobre los poetas que me fascinan, ¿ya? Y por otro lado, en el plano de por qué, ¿cierto? Preferí la poesía. Yo creo que no es que yo haya preferido, se me dio. Y es la manera en que uno ve la vida también, y cómo uno funciona al interior, ¿cierto? De estos territorios que le toca habitar en esta vida que es tan breve y tan frágil. Y se me dio la escritura poética porque la condensación, como decía Cristian, y no la expansión, es lo que puedo percibir. Es mi forma de relación con el mundo, ¿ya? Esa condensación que hace que de alguna manera uno alcance a rozar a veces el misterio, que es el misterio de una realidad múltiple, pero inabarcable al mismo tiempo, que no podemos reducir a sentido ni a significado como, ¿cierto? Algunos dicen, como algunas escuelas teóricas dicen, ¿no? Me estoy refiriendo al constructivismo, ¿ya? Yo creo que la realidad está ahí, que el otro está ahí, y no existe solo porque yo lo piense o solo porque yo lo escriba. Con la escritura lo rozo, al menos, ¿cierto? En toda su diferencia. Y de ahí que cuando uno lee a grandes poetas, por ejemplo, descubre que en esa condensación, en esa brevedad, ¿cierto? O en esa sobriedad a veces de su escritura poética, aparece el misterio. Aparece la esfinge preguntona del desierto de César Vallejo. Y ese misterio enlaza, conecta una multiplicidad de mundos, volvemos a eso, ¿no? De sensaciones, de estados, de yoes, que es lo que, por lo menos a mí, me permite abrir ciertos pasajes de vida donde a veces predomina solo la negatividad, solo las fuerzas que intentan minimizar nuestras posibilidades de deambular, como decía Nietzsche, en los jardines interiores del ser. Sí, yo a propósito de eso que dice Edson, y claro, justamente la poesía te permite, además, el poema, cuando uno encuentra un poema, ¿no? Y a mí me pasó con algunos de tus poemas, ¿no? No lo puedo negar que me recuerda mucho la poesía de Tellier en algunos, y que se transforma en un lugar que habitar, ¿no? El poema también como un lugar que uno habita en un momento en el que lo lee, en el momento de la lectura, lo habitas y el poema va mostrando de a poquito eso que está concentrado, lo va abriendo de a poco, ¿no? Y esa posibilidad, ¿no? La veo en la poesía, uno la siente en la lectura de un texto poético. Y me parece
lograrlo es de una habla, digamos, de la, no quiero decir la palabra calidad, pero sí la calidad humana, más que la calidad literaria, ¿no? que de pronto digamos, es más subjetiva todavía. ¿No? De generar eso en el texto poético, me parece eso sumamente valorable, ¿no? Y siento que en algunos de los poemas está logrado ahí, se logra tocar esa fibra que no es tan sencilla, ¿no? De ver, de rozar en la poesía, ¿no? Ahí ese misterio y toda la relación con aquello me parece interesantísimo en la poesía. Obviamente no todos los poetas van por allá, ¿no? Hay algunos que toman otros caminos, ¿no? Yo leo mucho a Claudio Bertoni, por ejemplo. Claudio Bertoni va por otro lado, ¿no? Va hacia otra, es otra la línea, la cuerda que va tocando. Eso más a propósito de lo que estaban, comentarios de lo que estaban señalando. Cristian, yo agradezco muchísimo tu comentario, ¿no? Pensar que hay alguna zona, algún verso que haga surgir ese espacio hospitalario en el que se puede transformar el lenguaje, sin duda que qué más se puede pedir, ¿no? Y más aún cuando uno ya con algunos años en el cuerpo, ¿no? y otros más en el alma, se da cuenta que no se trata aquí de escribir un libro y todos los poemas del libro son excepcionales. No, a lo mejor no hay ninguno excepcional. Pero a lo mejor hay un verso o a lo mejor hay un poema que valga la pena, ¿ya? Y ese es ya es algo importante, ¿cierto? Para el escritor. No para la vanidad, ¿cierto? Que en nuestro medio es un problema realmente, ¿ya? Sino que es la constatación de que uno ha donado algo, ¿ya? Y esa donación, que no es pragmática, aunque esté en un libro, ¿ya? Genere en otro o en otra esa sensación de que el lenguaje sí puede ser habitado, de que el lenguaje es el espacio del encuentro y no del desencuentro, y que es una forma para que podamos resistir, ¿cierto?, las terribles situaciones que a veces nos toca vivir. Sentir eso es para mí el mayor regalo que uno puede tener. Y respecto de que hay cuerdas y cuerdas, ¿no? Hay líneas, hay zonas, ¿cierto? Como qué sé yo, desde Nicanor Parra, ¿cierto? Hasta Bertoni, ¿ya? O si queremos trazar, ¿cierto?, desde Gonzalo Millán hasta Bertoni, ¿no? Esa cuerda que trabaja con el lenguaje de un modo distinto, que instala el humor, o que en el caso de Bertoni realiza sus apropiaciones del budismo zen en el último tiempo, ¿no? Pero también son capaces de producir, ¿cierto?, ese espacio, ¿cierto?, de lenguaje donde habitar. Y eso demuestra que hay diversas maneras de arribar a una misma situación estética y ética, y eso es sin duda valioso de reconocer. Dentro de ese espacio el erotismo tiene una presencia vital, ¿no? A propósito de este nudo donde converge la vida y la muerte, el Eros y Tánatos, y el Eros está presente ahí, y además desde el comienzo del libro, con estas formas, ciertas sintácticas un poquito más enrevesadas, a estas otras un poco más directas, ¿no?, con cartas. ¿Cómo ves tú esa
esa sensibilidad, ¿no? Cómo mueve el erotismo en el poeta, está siempre presente. Sí. Vaya a saber uno los tuve o solo uno, eso poco importa, digamos. Lo que implica esta fuerza motora que es el erotismo, que también es una yo diría, una fuerza perceptible en el poemario. Sí, claro. Habría que ver de qué manera se va dando la presencia de Eros y cómo se relaciona con Tánatos, ¿no? ¿Cierto? Como lo que tú estás diciendo, Eros y muerte. Sí, en la última parte está bien marcada. Yo diría que no hay un erotismo de los cuerpos, sí. Porque... sí, de la sugerencia. Claro, porque están ausentes, todo es la carta, ¿no? Es la carta como el dispositivo imaginario intermediario entre dos que no se encuentran jamás. Entonces ese erotismo no existe. Y a mí en ese sentido la poesía erótica yo le atribuyo muchos sentidos que a mí me interesa bastante. Por ejemplo, la importancia de la poesía erótica en tiempos de autoritarismo, de totalitarismo, como zona de resistencia al poder, ¿cierto? En fin, pero en este caso ese erotismo de los cuerpos no aparece. No aparece. Por ejemplo, en el poema Entrada 1, dice, una carta que escribió alguien en otro siglo, carta de amor con letra perfecta, seguro la escribió una tarde, como esta en que copio su gesto, y con mi letra pido tu nombre, y busco en los escombros, escarbando como debe ser, y solo hallo 2 cigarrillos, humo que no supo extinguirse, y guarda una promesa con tu nombre que no borró el viento del desierto, tampoco las grandes olas del mar. Escribo solo una carta, tal vez como esa, una carta de amor. Y esos poemas para mí son una carta de amor. Fueron pensados desde esa perspectiva, ¿ya? Pero donde está también presente ahí la muerte, como tú bien señalas a partir de tu lectura. Yo quería abordar una en relación a la muerte, que son mis versos favoritos del poemario, pero son terribles al mismo tiempo. Es del Carta para lo que no puedo decirte. Dice, las cartas que me prometiste que yo te escribiría en otro siglo. Y ahora vienen los versos que más me gustan. Cuando no sabíamos vestir familiares muertos. Yo creo que esos 2 versos, cuando no sabíamos vestir familiares muertos, logra condensar un momento terrible de la vida, que es cuando tú vistes a tus seres queridos para poder velarlo. Esos versos a mí me parecen los mejores del poemario, porque condensan un momento terrible de la vida en 6 palabras. A mí ese me parece fundamental, esos versos. Y a medida que uno va avanzando el libro y va llegando al final, comienza a aparecer más la muerte, se comienza a aparecer más la muerte, y parece que el poeta Edson Faundes desde el 2017 pensaba mucho más en la muerte que el del 2000, me parece, ¿no? Sí, yo creo que ha estado siempre presente, porque en mi caso, creo que también en el de Cristian, ¿no? Estudiamos en algún momento las relaciones entre literatura y muerte, ¿ya? De manera muy intensa, con artículos. Entonces, esas lecturas y esa posibilidad de pensar las relaciones profundas e inextricables entre literatura y muerte quedan impregnadas, ¿no? Y se van deslizando hacia la cotidianidad de cada uno de nosotros, ¿ya? Y sí está presente, yo diría que todas las cartas de la última parte, ¿cierto? Como bien dice Pablo, son una carta de amor, ¿cierto? Pero que está también allí la sombra de la muerte instalada. Yo creo que la palabra amor ya está instalada la muerte. Emerge inmediatamente, ¿ya? Hace su aparición, ¿cierto? Tras bambalinas en las cortinas, ¿no? La calva, la flaca, la vieja borracha, como dice Nicanor, como ustedes quieran llamarla.
Sí. Bueno, y para ir terminando, siempre a todos nuestros invitados, para ir cerrando la conversación, le pedimos siempre que nos recomienden, o que bueno, nosotros, a quienes nos ven, en este caso, algún poeta, algún libro. ¿Qué le recomendaría usted a quienes nos ven, poeta Faúndez? ¿Qué le recomendaría a quienes nos están viendo? ¿Cuáles serían, o si quiere también, qué es lo que está leyendo actualmente? Que también nos interesa saber eso. Yo recomendaría a los estudiantes que van a poder ver este video, que se atrevan a leer poesía, ¿ya? Que no se queden con esa barrera que dice que no entiendo, qué significa esto. No, que se abran a la relación entre ustedes o ellos mismos, ¿no?, y el texto literario. Y de esa interacción va a tener que surgir algo, no necesariamente orientados por un profesor o una profesora. Basta que se relacionen, que se encuentren y que puedan hacer surgir esos sentidos de esa colisión entre el texto y los lectores. Los textos están allí, callan y esperan el arribo del lector, y cuando el lector llega, ¡pum!, ahí florecen los sentidos. Es un acto amoroso desde esa perspectiva. Yo los instaría a leer, y leer a los poetas chilenos, ¿ya? Leer a los poetas chilenos, desde Pessoa Vélez en adelante, ¿ya? Leer a los poetas que están escribiendo actualmente, porque nos hemos mal acostumbrado tal vez a buscar los sentidos, las interpretaciones de lo que está sucediendo en estudios, investigaciones disciplinarias que son muy valiosas, qué sé yo, de la historia, de la psicología, de la sociología, etcétera, etcétera. Pero en los textos literarios, y aquí prosa, poesía, textos dramáticos, portan un saber sobre nosotros mismos, sobre el presente que estamos viviendo, incluso algunas anticipaciones sobre el porvenir, ¿ya? Quienes a lo mejor no vayan a percibir tal vez la música del poema, quienes no se vayan a dejar cautivar por sus ritornelos, a lo mejor descubren allí algunas vías de orientación sobre el mundo que les tocó vivir, para que lo puedan vivir mejor y relacionarse mejor con los otros, ¿ya? En ese sentido, este saber misterioso, oscuro, enigmático, intraducible de la poesía, es una fuente que Occidente todavía no sabe aprovechar, en el sentido de establecer una relación consigo mismo, con el mundo y con los otros de buena manera. Y nosotros, quienes enseñamos, más bien acompañamos a leer a algunas generaciones textos literarios, tenemos que generar las condiciones para que se produzca el bello encuentro, o el terrible encuentro, entre el texto y la sensibilidad y la inteligencia de los lectores y de las lectoras. Les recomendaría eso, y que encuentren ese espacio de hospitalidad, de energía, de rebeldía, y ahí podemos agregar cosas, en el espacio literario, en el poema, por ejemplo. Gonzalo, Cristian, unas últimas preguntas para ir cerrando el conversatorio. Yo solamente quería, nuevamente agradecer a Edson la amabilidad de acompañarnos esta vez con su libro Bajo la piel de tu capa, que es el libro que hemos estado leyendo, hemos estado comentando también entre nosotros, con Gonzalo, con Pablo, descubriendo, porque algo que siempre tratamos de transmitir a los estudiantes, que la poesía, particularmente la poesía, la lectura del texto poético,
no requiere una lectura, requiere relecturas. El texto poético se relee, y en ese releerlo es donde se va abriendo poco a poco, ¿no? A cada lector, además, no a partir de algo preexistente, sino que a cada lector le va entregando lo suyo y cada lector va encontrando lo propio en la lectura de la poesía. Entonces, yo creo que este libro de Edson es un libro que se inscribe dentro de la tradición poética chilena, y va a tener un lugar en esa tradición. Se busca un lugar en esa tradición de la literatura chilena y de la poesía chilena. Así que un libro muy recomendable de leer, además en una edición muy buena de LAR, que entre otros editó también Atelier, editó Alin, ¿no? Está aquí es parte de un canon de la propia LAR, ¿no? que es muy recomendable. Así que nada, agradecer nuevamente a Edson esta oportunidad de conversar de poesía, que también es súper necesario. Muchas gracias, Cristian, por tus palabras, por tu lectura y por la hospitalidad que me has brindado junto a Gonzalo y Pablo en esta oportunidad. Por mi parte lo mismo, agradecer y invitar a que se lea poesía, porque somos reconocidos como una nación de poetas, y pareciera ser que ahora ha sido un poco empujada, ¿no?, hacia los márgenes, pero creo yo que debe ser revitalizada con esto, conversando de poesía, conversando con un autor, leyendo poesía, escuchando cantar al poeta, como decía. Ese es uno de los elementos que más enriqueció, ¿no?, el momento culmine que tuvo la poesía cuando fue aclamada, ¿cierto?, y declamada en estadios incluso. Así que vale la pena, es parte de lo nuestro. Así que muchas gracias, Edson, y como siempre a Pablo y Cristian por este espacio que tenemos. Muchas gracias. Algunas veces. Muchas gracias, Gonzalo. También reitero mi gratitud por la amable invitación y mi disposición a cuando ustedes quieran ir a Los Ángeles para que conversemos presencialmente con los estudiantes sobre los temas que ustedes instalen, que son siempre sugerentes. Muchas gracias. Muchas gracias a Pablo también. Gracias.